y cálculo de la carga de ejercicio en el paciente con alteración metabólica. La planificación del entrenamiento, o bueno, la que nos enseñan a los médicos, el deporte va asociada muy ligada a la metodología del entrenamiento. Sin embargo, vamos a hacer ya existe un traslado de esa metodología del entrenamiento a la parte médica. De manera importante es que hay que pensar en el ejercicio como un medicamento más, ¿no? Un medicamento que vamos a dosificar pues, con cierta frecuencia, con cierta dosis y que va a ser individualizado. El Colegio Americano de Medicina del Deporte tiene un movimiento que se llama Exercise Medicine, y entonces este movimiento comenzó en Estados Unidos y lo han ido extendiendo a todo el mundo. Y bueno, ya existe el capítulo México de Exercise Medicine, no manejado por médicos del deporte, contrariamente a lo que debería ser, lo manejan médicos internistas que ellos enseñan a dosificar ejercicio cuando vemos especialistas que nos dedicamos a eso. Pero bueno, como en todo, existen problemas políticos y entonces ese es el gran problema, además de la apatía de los médicos del deporte por hacernos cargo de estas situaciones. Pues el mejor ejercicio la mejor medicina es el ejercicio. Recientemente el doctor López Chicharro, español, publicó un artículo donde habla sobre pues, lo más cercano a la fuente de la eterna juventud, que es el ejercicio, ¿no? Que es lo único que podría acercarse un poco. Y muchas veces pues, lo que ya hemos visto es que buscamos las respuestas o las soluciones rápidas y buscamos la pastilla. En Brasil, que tienen un muy exitoso programa de activación física, venden hasta, por ejemplo, pastillitas, ¿no? Donde le dicen que se tiene que tomar esa pastilla, pero se tiene que caminar 30 minutos después para que le haga efecto, ¿no? Y en realidad el efecto pues, es que va a caminar los 30 minutos, ¿no? Y entonces es un poco el ejemplo de esta persona, dice, pues salte por su medicina, y nada, el saltar por su medicina pues, le va a ayudar para mejorar, ¿no? Y bueno, queremos dietas también milagro, ¿no? Y dice, pues la única mezcla de dieta es la mezcla o el movimiento que hará cuando mueva la cadera, ¿no? Al hacer el ejercicio. Yo supongo que muchos ya saben la diferencia entre actividad física, el ejercicio y el deporte, ¿no? ¿Quién me podría decir un ejemplo de actividad física? La actividad física es todo movimiento que se realiza en cualquier momento. Entonces todo lo que yo camino, subo bajo escaleras, cargo mi mochila, todo eso es actividad física, ¿no? El ejercicio es una actividad física ya libre, que se debe repetir con regularidad y que la finalidad es conservar o mejorar la salud física. Exacto, es un movimiento, pero que ya tiene un objetivo, ¿no? Tiene un objetivo de mejorar alguna de las capacidades biomotoras o la salud, pero ya tiene un objetivo. ¿Y qué diferencia al ejercicio del deporte? La competencia. La reglamentación. Ahora los españoles también manejan deportes también, ¿no? Todos aquellos pacientes crónicos que iniciaron haciendo ejercicio, que han recorrido los 3 puntos y que ya incluso se piensa tener algún tipo de competencia internacional en ese tipo de pacientes crónicos. Exacto. Además, si algo logra la adherencia al paciente es tener objetivos, y el tener un objetivo competitivo siempre logra la adherencia. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a hacer ejercicio por salud y nos hemos adentrado a las competencias, ¿no? Entonces, a largo plazo sí, el convertirnos en deportistas es lo que más va a lograr que se mantenga esa actividad por más tiempo. Bueno, entonces la prescripción del ejercicio físico, la siguiente. Bueno, pues nada más ver que el costo económico pues es altísimo, ¿no? Y que es un problema que podemos solucionar o podemos disminuir con el ejercicio. Como les decía, los beneficios del ejercicio se ven a todos niveles, ¿no? A nivel de arterias, a nivel cardíaco, hacia el cáncer, psicológicos, de composición corporal, en la función endotelial del sistema inmune, el metabolismo de la glucosa en el sistema nervioso autónomo, y eso ya está bien definido. Ahora nada más lo que tenemos que empezar a definir son cómo vamos a dosificar el ejercicio y qué tipo de ejercicio es más efectivo para cierta patología. Pues nada más
para ver o reforzar la evidencia, ¿no? Metaanálisis donde se ve el efecto del ejercicio en la dislipidemia, se ve reducción de colesterol total, reducción de colesterol LDL e incremento de HDL, ¿no? Y es importante aquí ver que por cada miligramo por decilitro de colesterol HDL que se incremente, pues va a disminuir el riesgo de una enfermedad cardiovascular. Al final de cuentas, todo lo asociado, todo lo que hemos estado viendo, obesidad, síndrome metabólico, todo se va hacia la enfermedad cardiovascular, ¿no? Ese es el gran problema, es lo que tenemos que detener. Hacia la hipertensión arterial, pues se ve que tiene un efecto agudo y crónico. Hay una disminución de la TA entre las 8 y las 12 horas después de que termina de hacer ejercicio y una disminución promedio de 10 milímetros de mercurio, tanto en la presión arterial sistólica como en la diastólica. Y bueno, en la diabetes mejora la sensibilidad a la insulina, disminuye hasta el 58% la incidencia de diabetes. Y bueno, se ha visto una mayor utilización de glucosa por las fibras musculares por la activación de los GLUT4 principalmente. Y es muy evidente, ya existe mucha evidencia que quien tiene resistencia a la insulina tiene menor riesgo de evolucionar hacia la diabetes y hacia actividad física. Y en cuanto al síndrome metabólico, por ejemplo, aquí vemos que existe un riesgo menor de presentar síndrome metabólico de acuerdo a la cantidad de minutos por semana que se realicen al día, a la semana. Y de acuerdo al nivel de fitness, esto medido por un cuestionario, ¿no? O sea, a mejor nivel de fitness o de condición física o de consumo de oxígeno, el riesgo de presentar síndrome metabólico es menor. Ya yéndonos un poco hacia las partes pues más finas, digamos, aquí por ejemplo se ve, son 4 grupos, utilizan 4 grupos. El primero, que son los negros, es un grupo sedentario. Los azules son un grupo nada más que hizo actividad física libre. Después el rojo es actividad aeróbica a una intensidad de 60% de consumo de oxígeno, y el verde es una combinación tanto de ejercicio de fuerza como aeróbico, ¿no? Y entonces se ve que en la proteína C reactiva, que per se es un factor de riesgo, de alta sensibilidad, que per se es un factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Ahí vieron que lo que hablaban de los pacientes obesos metabólicamente sanos, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pero ¿por qué el obeso tiene que ser sano, ¿no? Entonces empezaron a buscar y vieron que la proteína C reactiva de alta sensibilidad pues está asociado al riesgo cardiovascular. Entonces aquí por ejemplo vieron que con estos 4 grupos pues se ve una disminución mucho más importante en el grupo de ejercicio combinado. Hubo una reducción de leptina, ¿no? De la resistina y un incremento en la adiponectina. Entonces lo que vemos aquí es que el ejercicio combinado definitivamente es el que más efecto tiene. Sin embargo, pues a todos lo que más se hace fácil es indicar ejercicio aeróbico, y quizá de inicio está bien. Y también se ha visto pues efecto en el sistema inmune, ¿no? en productos que están asociados a un problema inflamatorio como la proteína C reactiva, ¿no? Que disminuye, y principalmente se ve asociado al ejercicio combinado. Tal cual la prescripción de ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es ver si el paciente quiere hacer ejercicio. Eso es lo más importante. Si el paciente no quiere hacer ejercicio, no lo va a hacer, así como la dieta. Entonces, esto quizá la mañana lo van a ver con la psicóloga, pero primero hay que ver en qué etapa de cambio se encuentra el paciente. Si el paciente no está listo para hacer ejercicio, entonces querrá decir que fuimos un día o en la plática de la familia, ¿no? Y le queremos decir a nuestro familiar, oye, es que tienes que hacer ejercicio, y el familiar dice, no, pues a mí no me interesa. Entonces nada más ahí es importante comentarle o hacerle ver que tiene un problema y que sería bueno que considerara hacer ejercicio, y no podemos hacer más, ¿no? Esto es como los alcohólicos anónimos, ¿no? Si no quiere, no hay nada que hacer. Si está en contemplación, es que el paciente ya está interesado o está pensando hacer el ejercicio, ¿no? Entonces ya es alguien que viene a preguntar por un protocolo de investigación que estamos haciendo, o que ya se mete a buscar alguna caminata, cosas así. Si ya está interesado, entonces hay que prescribirle ejercicio, y bueno, hay que referirlo con un profesional de ejercicio.
Si el paciente ya está haciendo ejercicio porque se puso a caminar ya, entonces lo que hay que hacer es hacerle una prescripción individualizada, ¿no? Y bueno, lo ideal es que vea a alguien que se dedique al ejercicio. Y cuando el paciente ya está haciendo ejercicio de manera continua, está en la etapa de acción y mantenimiento, y ahí nada más hay que alentarlo a que lo siga haciendo. Los psicólogos nos ayudan mucho a lograr la adherencia, y ellos son los que, aquí por ejemplo, nuestra psicóloga nos ayuda mucho ya cuando el paciente está haciendo ejercicio de manera continua, pues los empieza a encaminar hacia las caminatas de 5 kilómetros, y entonces lograr una caminata de 5 kilómetros es fabuloso para el paciente, y después se inscribe a una más, y así va, y hasta que empieza a competir a un nivel más alto. Por ejemplo, en un grupo de pacientes sobrevivientes a cáncer de mama, una paciente que en su vida había corrido, pues logró correr una carrera de 5 kilómetros y para ella fue la realización total, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ya que vimos en qué momento está el paciente para saber si quiere o no hacer ejercicio, esto ya lo vieron un poco en la plática de ayer, pero hay que determinar el riesgo antes de hacer el ejercicio. Determinar el riesgo nos va a permitir saber si lo tenemos que referir a un médico que le haga una prueba de esfuerzo o si nosotros nada más podemos ponerlo ya a hacer ejercicio. En sus libritos viene, no están numerados, pero en la tercera página viene una tabla para estratificar el riesgo de acuerdo al Colegio Americano de Medicina del Deporte. Ahorita la vamos a ver. Después, si es necesario, hay que hacer una evaluación funcional. Ahora, ¿para qué nos sirve? Para establecer el nivel que tiene en ese momento de ejercicio, de condición física, y determinar el riesgo cardiovascular de manera más completa. Después se hace una prescripción precisa de ejercicio. Hay que ver las preferencias del paciente y el ambiente sociocultural en el que se encuentra. Ahora, establecer el nivel de fitness, eso es muy importante. Entonces, quizá no podamos hacer una prueba de esfuerzo, pero es importante quizá hacer una prueba de campo. ¿Por qué? Porque es importante saber de dónde estamos partiendo, y entonces cada cuánto vamos a hacer una evaluación y que el paciente vea qué tanto va mejorando. Eso es muy importante para lograr adherencia también. Esta es la tabla que les digo. Entonces, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, el riesgo siempre lo tenemos, ¿no? Entonces el riesgo puede ser bajo, moderado o alto. Entonces nos dice el Colegio Americano del Deporte, el Colegio Americano de Medicina del Deporte, vamos a verlo hasta acá. Ajá. Estos son factores de riesgo. Antecedentes heredofamiliares de un familiar con infarto agudo al miocardio o con revascularización coronaria o muerte súbita en familiares varones menores de 55 años masculinos o familiares mujeres menores de 65 años. Tabaquismo, que tengan el hábito actualmente o lo hayan abandonado hace menos de 6 meses. Dislipidemia, HDL menor de 40, LDL de 130 o si ya está tomando hipolipemiante también. Hipertensión arterial, TA sistólica igual o mayor a 140, TA diastólica 90 o que ya esté tomando antihipertensivo. Glucosa en ayuno más de 100. Y obesidad, ya sea por índice de masa corporal más de 30. La cintura, que ahí todavía están los cortes en 102 para hombres y 88 para mujeres. Ya nos vamos a este último artículo de armonización de síndrome metabólico, queda en 90 para hombres y en 80 para mujeres. Y el índice cintura-cadera y que sea sedentario. Se marcan. El factor negativo o que se va a restar es el HDL. Si está mayor de 60 hay que restar 1. Y digamos que la tabla número 2 es si presenta algún síntoma, ya sea dolor precordial, disnea, mareo o si ya tiene una enfermedad metabólica. Entonces se marcan y al final nos dice que si tiene solo un factor de estos y está asintomático, o sea, nada de la tabla 2, es riesgo bajo. Si tiene 2 o más de la tabla 1 asintomático, es riesgo moderado. Pero si tiene cualquiera de estos y está asintomático, es un riesgo alto. O, por ejemplo, si no tenemos el perfil de lípidos, pero tiene obesidad, o sea, hasta no demostrar lo contrario, tiene riesgo cardiovascular. Y el riesgo, entonces se toma como un valor positivo. Bueno, como un valor negativo, sería como una dislipidemia. Entonces, vamos a resolver unos problemas. ¿Vale? ¿Están en su señorita? Tengo una pregunta. ¿Ustedes saben si hay alguna determinación de riesgo para niños? No sé que exista para niños. Pero podemos buscar.
investigaciones, ¿no? Por investigado y no las hemos encontrado. Pero considero que es importante, nuestra pregunta es pues, ustedes como de medicina del deporte a lo que conocen, creo que sí habría que hacer todas estas situaciones, por ejemplo, de glucosa, LDL, HDL, cintura, lo estamos encontrando en los como decía. Exacto, quizá ahí, bueno, hay que buscarla, voy a intentar buscarla, si no lo hay, nada más hay que hacer es como modificar los puntos de corte, ¿no? Y entonces tratar del Colegio Americano de Medicina del Deporte debería tener su capítulo de niños, ¿no? Pero vamos a buscarlo. Desafortunadamente, y no es una excusa, debería yo saberlo, pero en el servicio vemos pacientes mayores de 12 años, ¿no? Entonces quizá mi investigación o mi trabajo diario no está enfocado a eso, pero prometo buscarlo y si me deja sus datos y encuentro algo le Sí, digo, la pregunta no existe como tal, pero lo que más se acerca es a los niños cardiópatas. Entonces, si hay estratificación de riesgo, aparte de niños cardiópatas, por ejemplo, prescripción de ejercicio. Pero como tal, en niños sanos no hay una estratificación basada o dosificada por las variables que pueden existir. Entonces, es muy difícil, ¿no? Para cardiopatías hay esquemas de Mitchell para la prescripción y otros procesos, pero no tanto para estratificación de riesgo. para estratificación no, porque sí para dosificación y para evaluación sí lo hay, ¿no? Pero estratificación no. Oiga, pero una pregunta más. ¿Qué pruebas de campo nos recomienda o prácticas que podamos utilizar en nuestro ámbito de trabajo para valorar condición física previa a la prescripción? Eso lo vamos a ver más adelante. Okay. Vamos en la estratificación de riesgo. Menos uno. Si tiene HDL mayor de 60, que sería un factor protector, se resta uno de los de arriba. ¿Se resta? Ajá, supongamos que es un hombre de 40 años, ¿no? Que fuma y que tiene glucosa en ayuno mayor de 100, pero tiene HDL de 62. ¿No? Entonces, como aquí serían 2, ¿no? Pero como tenemos este factor, vamos a restar, nos quedaría como un factor de riesgo. O sea, si es mayor. Si es mayor de 60. Gracias. ¿Sí? Bueno. ¿Qué hay de poder utilizar el electrocardiograma también sumado en la alteración de trazos como una herramienta más aparte de Este es una estratificación de riesgo de acuerdo al Colegio Americano de Medicina del Deporte y ellos no toman en cuenta el electrocardiograma. Existe una gran lucha de las escuelas para estratificación de riesgo pre-participación, que es la americana, que es esta, y la europea, que es principalmente la italiana. Entonces, los americanos dicen que no es necesario hacer un electrocardiograma para hacer una evaluación pre-participación, y en Italia es forzoso un electrocardiograma. Entonces ya nada más sería pues saber cómo. Yo creo que un electrocardiograma es necesario, siempre, que debería ser obligatorio. Ahora, por ejemplo, los americanos dicen que no, porque no hay gran diferencia entre tener un electrocardiograma normal, ¿no? y no tener el electro, o sea que la gran diferencia sería una prueba de esfuerzo. Los italianos tienen la mayor incidencia de cardiopatías detectadas por electrocardiograma y la menor prevalencia de muerte súbita. Entonces ellos avalan en eso, ¿no? Y dicen, pues nosotros no tenemos casi muerte súbita porque lo detectamos antes. Pero ahí existe una gran pues pelea, ¿no? Entre los americanos y los europeos. Yo considero que un electrocardiograma debería ser necesario en todos. Bueno, vamos con los casos, ¿vale? ¿Hacemos grupos o así? Sí. Vamos a leerlo. A ver, primero, es una mujer de 21 años que fuma socialmente los fines de semana solo 20 cigarrillos, bebe alcohol 1 o 2 noches a la semana, mide 160 centímetros y pesa 56.4. Tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 76 latidos por minuto, tensión arterial en reposo de 118,72 milímetros de mercurio, colesterol total de 178, colesterol LDL 98, colesterol HDL 57, toma anticonceptivos actualmente, realiza ejercicio 2 o 3 días a la semana, es asintomática y sus padres viven con buena salud. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Aquí nomás, bueno, ¿qué tenemos que hacer primero?
El índice de masa corporal, ¿no? ¿Cuál es su índice de masa corporal? 22.0. No fue tan rápido. Ay, Nancy, tú no puedes contestar. Bueno, ya sacaron el índice de masa corporal. 22.0, ok. Entonces vamos a ver cuáles factores de riesgo tiene. ¿Tendría los antecedentes heredofamiliares? No hay. ¿Tabaquismo? Sí. Sí, entonces uno. ¿Dislipidemia? No. Ah, sí. Es mujer, colesterol HDL 57 debe estar por arriba de 60. Acuérdense que el HDL es factor de riesgo cuando es menor de 40. Es factor protector ok. cuando es mayor de 60. Entonces no. ¿Hipertensa? No. No. ¿La glucosa en ayuno? La glucosa en no la tenemos, ayuno pero está no en la tenemos. normopeso, ¿no? Entonces es como si estuvieran. ¿Obesidad? Pues no. ¿Sedentaria? No. ¿Qué riesgo tendría? ¿Tiene algún síntoma? No. ¿Qué factor de riesgo? ¿Qué estratificación de riesgo sería? Bajo. Perfecto. Va la que sigue. Hombre de 44 años, no fuma, mide 177.8, pesa 98.2, tiene una frecuencia cardíaca basal de 62 latidos por minuto, tiene en reposo 128 entre 84, un colesterol total de 184, colesterol de 106, un colesterol HDL de 44, camina 5 kilómetros 2 días a la semana, su padre tiene diabetes, falleció a los 67 años con un infarto de miocardio y su madre es sana. ¿Cuál es el índice de masa corporal? 31.34. Entonces ahí acuérdense, bueno, ajá. Entonces, ¿tiene antecedente heredofamiliar? Sí. ¿Sí? ¿Qué tiene? Diabetes. Y ahí dice diabetes. Dice infarto agudo al miocardio, revascularización coronaria o muerte súbita. Entonces es un factor, ¿no? ¿Tabaquismo? No. No. ¿Dislipidemia? No, pero el padre falleció a los 67 años de infarto. Ajá, pero no tiene que ser menor de 50. Menor de 50. Entonces, ¿dislipidemia? No. ¿Hipertenso? No. 140 90. ¿Perdón? Más bien sería una prehipertensión. Está muy cerquita. Ajá, pero no está. Pero de acuerdo al la tabla, no. Ajá. ¿Glucosa? ¿Sí? ¿Dónde está? No. No, pero ¿qué? No tiene reportable. No tiene reportado, No. pero tiene sobrepeso. Pues, si no lo tenemos reportado y tiene sobrepeso o obesidad, porque tiene obesidad, Sí. entonces es como si tuviera la glucosa positiva o la dislipidemia positiva. Acuérdense de eso, ¿sí? Obesidad, ya dijimos que sí, ¿no? Sí. Sedentarismo, no. ¿Tiene factor protector? Tampoco. Entonces, ¿cuál sería su factor, su estratificación de riesgo? Moderado. Nada más por el sobrepeso. Acuérdense, si existe la obesidad, si tiene sobrepeso o obesidad y no tenemos glucosa, es como si tomáramos en cuenta que tiene la glucosa elevada, ¿no? O una intolerancia a la glucosa. El último, mujer de 36 años de edad, no fuma, mide 1,62, pesa 49 kilos, su frecuencia cardíaca es 61 latidos, está en reposo de 114/62, colesterol LDL de 115, es diabética tipo 1 desde los 7 años, instructora de Zumba 3 días a la semana y camina aproximadamente 45 minutos 4 días a la semana, es asintomática y sus padres viven con buena salud. Ahí entonces tenemos antecedente heredofamiliar. No.
No. Tabaquismo, Negativo. dislipidemia, Dislipidemia. Sí, el colesterol. A ver. No, no está tan alto. No. No, de acuerdo a la tabla. acuérdense aquí sí somos radicales, ¿no? O tiene o no tiene. Ajá. Entonces, dislipidemia De- no tiene. Ajá. Hipertensión arterial Tampoco. Factor de glucosa en algunas. No, porque si no, no daría clases de zumba. Pero no tiene insulina. Ok. No sabemos. ¿Eso tiene obesidad? No. Sedentarismo. ¿Su índice de cuánto? Ese es 18. 18. Y su HDL, pues no es su factor protector. ¿Cómo la estratifica? Como bajo. ¿Alguien dice algo más? A ver, una duda. Bueno, utilizando la tablita que nos pasó, así es la estratificación. Pero yo había tenido el concepto de que todo diabético, por ser diabético, tiene un riesgo alto, ¿o no es así? Dice aquí que son signos o síntomas mayores, sugestivos, Ok, de o que acuerdo. ya tengan enfermedad cardiovascular, enfermedad Ok. pulmonar o enfermedad metabólica. Ok, Y es nada más por tener la enfermedad metabólica que tiene un factor de riesgo, una estratificación de riesgo alto, ¿no? Aunque sea sana por todo, o sea, tiene todos los demás factores los tiene, bueno, no están presentes, pero nada más por tener ya una enfermedad metabólica, ya sea pulmonar o cardiovascular, es riesgo alto. Yo digo que sí, ¿no? Sí, el hecho de el poderle debatir a los americanos que aquí en México ponerlo como un riesgo alto el paciente diabético es nunca necesariamente para poder hacer una actividad física. Y si generalmente ellos practican en un lugar donde no están supervisados y tú le dices, oye, tú como diabético tú salió con un riesgo alto, nadie lo va a aceptar en algún club o va a tener que tener alguna supervisión que le va a costar más dinero para poderlo realizar. Entonces, aquí la importancia de tener otros factores bioquímicos y el trazado electrocardiográfico para determinar el verdadero riesgo. Pero ese es un factor de certificación que viene ya especificado. Entonces, si no, tendríamos que hacer un grupo multidisciplinario para tratar y obviamente tratar al paciente de una forma distinta. Esto es para estratificar riesgo y eso no nos dice si Sí, puede o o no no hacer hacer ejercicio, nos va a decir sí. cómo vamos a tratar a ese paciente, Ok. porque todo paciente puede hacer ejercicio, ¿no? Entonces lo único que nos va a decir es cómo hacerlo. Ahora, los lineamientos que ya están establecidos, ¿no? Cuando en México nos decidamos hacer una propia estratificación de riesgos, Sí. que la publiquemos, pues va a estar Ya. fabuloso y entonces va a ser un nuevo lineamiento. Hasta que no lo haya, nos tenemos que basar en los lineamientos que ya existen por mucha experiencia que tengan. ¿Qué nos dice entonces? ¿Qué vamos a hacer con el paciente de acuerdo a esta estratificación de riesgo? Si la estratificación de riesgo es bajo, nos dice, ¿no? Desafortunadamente hay muy pocos médicos del deporte, ¿no? Entonces, hay muy poca gente además que vaya a hacer una prueba de esfuerzo o una evaluación, ¿no? Muchos llegan con el activador físico y entonces ¿a quién se tienen que mandar al médico forzosamente y a quién no? Entonces, si tiene riesgo bajo, porque ya vimos que tiene menos de 2 factores de riesgo, hay que hacerle un examen preparticipación. Bueno, si le vamos a poner ejercicio moderado, no. Si es un ejercicio vigoroso, tampoco. Si a este paciente lo pueden tratar sin ningún problema, ¿no? Necesita una prueba de esfuerzo preparticipación, no. Si es moderado, si le vamos a poner ejercicio moderado, no necesita una evaluación preparticipación. Ahora, lo ideal es que todos lo tengan, ¿no? Pero no es obligatorio. ¿No? Ejercicio moderado, ¿no? Pero si le van a poner ejercicio vigoroso, necesita un examen preparticipación. Necesita una prueba de esfuerzo, lo mismo. Pero si es alto, ¿no? Entonces necesita un examen preparticipación, ya sea que le vayan a poner ejercicio moderado o vigoroso, y necesita una prueba de esfuerzo. Es lo único que va a cambiar. Ajá. Saber qué vamos a hacer para que ustedes, porque lo ideal es que hagamos o prescribamos el ejercicio con el menor riesgo posible. Entonces, para eso nos sirve la estratificación de riesgo. ¿Para qué nos sirve el momento de hacer la prueba de esfuerzo? Porque también dependiendo del factor de riesgo o de la estratificación de riesgo, sabemos qué prueba le vamos a hacer
Si va a ser si pensemos en una prueba de esfuerzo, si le podemos hacer una prueba escalonada donde los incrementos en MET son más agresivos, o si le vamos a hacer una prueba de esfuerzo en rampa que los incrementos en MET son más pequeños. Entonces para eso nos sirve estratificar el riesgo. Ok, entonces, ayer les hablaron de evaluación morfofuncional y yo les decía es importante tener pues, los parámetros de dónde estamos partiendo para que el paciente pueda ver sus avances y si no ver si ese medicamento, ejercicio que le estamos mandando lo está haciendo.